Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, el problema hay que empezar por entenderlo. ¿A qué es lo que hace referencia y cuál era la intencionalidad del ministro de Defensa al emplear una metáfora para comparar una base de operaciones terrestre con una base de operaciones móvil, que es un portaaviones? Un portaaviones no es sino aquel elemento que presta todas las facilidades para llevar operaciones hacia el cumplimiento de los objetivos que tienen previsto, proporcionando apoyo de toda naturaleza, apoyo logístico, apoyo de mando y también apoyo militar. En ese sentido, lo que hay que entender, la concepción de esta metáfora empleada por el ministro de Defensa, es que las Galápagos nos sirven a nosotros, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como una base operacional para tener un mejor control y protección del espacio marítimo, que abarca aproximadamente más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y de que al proyectar estas operaciones desde la base continental, siempre va a ser mucho más difícil realizar la protección de todo lo que son los recursos vivos y no vivos que tenemos dentro de la zona económica, ¿no es cierto?, exclusiva económica, tanto del continente como de las Islas Galápagos, porque hay que entender que no hay una relación, no hay una conjunción de la zona exclusiva económica del continente con la de las Islas Galápagos. Ya, ahora lo que se expresó es, en efecto, estas quizá infortunadas palabras en el sentido de que se tomó muy a mal. Es nuestro portaaviones natural, llamarle al tesoro de la humanidad natural que tanta fragilidad tiene. Entonces comprendemos la explicación que usted nos da, general, pero precisamente, ¿cuál es el alcance de esa ampliación del aeropuerto y cuál es el impacto ambiental medido? Mire, nosotros tenemos que recordar básicamente que en todo lo que es el juego estratégico intervienen 3 elementos, ¿no es cierto? Los 3 elementos generalmente están conformados por 2 fuerzas oponentes y un objetivo común a la cual uno se trata de alcanzar. En este caso, lo que es sobre todo la amenaza del narcotráfico y el crimen internacional organizado tiene un objetivo que cumplir, y las Fuerzas Armadas como un elemento que es el que posee verdaderamente el uso legal de las armas, también tiene que llegar a proteger. Le voy a decir más o menos haciendo una relación, las famosas 3 Cs estratégicas, que son, si hablamos nosotros con los términos de Sun Tzu, tenemos las fuerzas propias, las fuerzas enemigas y también el terreno donde se desarrollan las diferentes operaciones de estas 2 fuerzas oponentes. Si hablamos de las 3 Cs estratégicas, diríamos que es una corporación, entiéndase en este caso Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía, ¿no es cierto? Tenemos la competencia, en este caso, todo lo que es el crimen transnacional organizado, y tenemos la otra C, que son los consumidores. Y estamos hablando de narcotráfico, lo que estamos haciendo nosotros, como lo que está haciendo, disculpe, todavía pienso que estoy en el servicio activo, lo que están haciendo las fuerzas legales es proteger a la población como una de los elementos a los cuales tiene que proteger dentro del cumplimiento de sus misiones constitucionales. Ahora, el analista internacional Marco Navas ha dicho que las declaraciones del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín sobre la utilización de las Islas Galápagos en una supuesta lucha contra el narcotráfico no son gratuitas, porque este sitio es geoestratégicamente fundamental. Y entonces el analista Marco Navas le ubica a este sitio, a las Islas Galápagos, como un punto de guerra y estratégico, inclusive con una suerte de cabeza de playa para eventuales acciones militares de Estados Unidos. Le pido por favor que le escuchemos al analista Navas para luego comentar el tema, por favor, inmediatamente al aire. Es un punto de guerra. O sea, tanto así. Pero por supuesto, es un punto estratégico, es un punto de guerra. ¿Cuál es el objetivo de una base militar de aviones en Galápagos? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Y nuestra fuerza armada? ¿Nuestra fuerza naval? ¿Nuestra fuerza aérea? ¿En qué queda? Pero si ni siquiera nuestra fuerza aérea ha estado en un patrimonio de la humanidad.
altamente sensible a la parte ambiental. Y ahora estamos cediendo soberanía en todos los aspectos. Pero es parte de lo que sucedió en este gobierno luego del problema de Frontera Norte. Recuerden ustedes que cuando se habló del Bolívar desnudo, lo que se hizo en Pereira fue firmar un acuerdo en el cual Ecuador hacía operaciones conjuntas con Colombia, cosa que ningún gobierno hizo. Bueno, ahí está. Ese es el comentario de Marco Navas, es un analista internacional que se pronuncia mucho en redes sociales. Bueno, yo creo que hay que entender bien los términos que se emplean para poder hacer bien los comentarios. Refiriéndome a esta última expresión de operaciones conjuntas, hay que entender qué es una operación conjunta y qué es una operación coordinada, que es totalmente diferente. Cuando hablamos de operaciones conjuntas, quiere decir que existe una planificación y un mando único para poder realizar, planificar, ejecutar y supervisar las operaciones. Y eso no se ha dado nunca. Tanto Colombia como Ecuador han realizado sus operaciones de manera coordinada, pero cada quien con su respectiva planificación, con sus respectivos mandos y con sus respectivos medios. Y lo que es más, dentro de su propio territorio. Es decir, ni han existido fuerzas colombianas operando en territorio ecuatoriano, a no ser el caso de Angostura, que fue una situación muy particular, pero que tampoco era operación conjunta, porque fue una acción aislada del gobierno colombiano. Ahí no intervino las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y lo que se hace es coordinar a través de sistemas de información para afectar a una amenaza, para neutralizar a una amenaza que está afectando a la soberanía y sobre todo a la protección de la población a través de las actividades ilícitas que estos cometen. Amenaza que es el narcotráfico, el crimen organizado, nos dice, pero justamente algunos de los reparos que se ponen es que en Colombia existen siete bases militares estadounidenses y sin embargo no han logrado controlar de ninguna manera el fenómeno. Mire, cuando usted hace una apreciación estratégica, tiene que ver la naturaleza de la amenaza a la cual tiene que enfrentar, contra la cual tiene que emplearse. Y cuando esta amenaza está fuera de las capacidades, es necesario también realizar el análisis del potencial que uno tiene para enfrentar a esas amenazas. Y si el potencial, las capacidades dentro del poder nacional, constituido por todo lo que son la dimensión económica, social, militar y política, no le da para enfrentar la amenaza, usted necesita establecer alianzas estratégicas que le permita enfrentar con éxito esa amenaza. Por ejemplo, si usted no tiene la capacidad para realizar el control marítimo, es necesario establecer una alianza estratégica con un país que tenga la capacidad de incrementar su capacidad operativa para enfrentar a esa amenaza. Ese es el sentido que yo considero personalmente, a dónde está orientado esta alianza estratégica con el gobierno de Estados Unidos, para que desde las Galápagos puedan proyectar las operaciones de control sobre lo que es el mar internacional, ¿correcto? Porque también es en conjunto con Colombia, Chile y Perú. Ya, es un acuerdo que a mí me parece que muy interesante el que ha logrado el ministro de Defensa ahora cuando fue a Chile, en donde se está estableciendo justo esta intervención de los países para enfrentar una amenaza en común, sumando capacidades para enfrentar a otras capacidades. Ustedes conocen muy bien que la capacidad económica que tiene las fuerzas ilegales que realizan este tipo de delitos, más que de delitos, de acciones que atentan contra la situación especialmente psicosocial de las naciones, de la población. Entonces es una conjunción de esfuerzos que van a permitir enfrentar de mejor manera
ante esta amenaza que tiene mucho poder de acción, y lo que busca es fortalecer económicamente, como también para luego buscar y fortalecerse de manera política y también de manera psicosocial, es decir, infiltrarse en la población para dañar todo lo que es las convivencias, la cultura y las tradiciones nacionales en beneficio de un solo objetivo, que es hacer presencia permanente y no desaparecer de su acción ilegal a nivel mundial. Ahora, en los últimos meses, inclusive años, general, luego de que salió la base de Manta del país, no cabe duda, así lo han reflejado las estadísticas, las Fuerzas Armadas, la propia Policía Nacional ha logrado incautaciones de droga realmente históricas, que no sucedía cuando estaba aquí la base de Manta. Se dio el efecto contrario. Y ahí vuelvo a la pregunta que le hacía María Isabel, es decir, si hay 7 bases militares en Colombia, ¿por qué estas nunca dieron efecto positivo para lograr frenar el avance del narcotráfico? Porque en los últimos años se ha incrementado el accionar narcotraficante en ese país. La amenaza del narcotráfico es una amenaza muy difícil de concebirla y de enfrentarla. Porque vamos a tomar en consideración que en el gobierno de Uribe hubo el desarrollo del Plan Colombia. En ese Plan Colombia lo que se buscaba era una confrontación directa con los centros de producción para poder acabar con el narcotráfico, que a la vez lo que hacía era enriquecer, dar todo el apoyo económico en cambio a los grupos guerrilleros en ese tiempo, ilegalmente armados, que nosotros le conocemos que eran las FARC y que ahora están como partido político, ¿ok? Entonces, mire, si usted tiene la voluntad de emplear la fuerza contra la fuerza, también va a tener muchos problemas que los analistas siempre lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque se está afectando también a población civil que viven en los alrededores y que puede resultar dañada por este enfrentamiento. Luego usted puede desarrollar acciones que no son de confrontación, sino que están orientados, por decir en este caso, a la destrucción de la base fundamental que son los plantíos. En ese sentido, Colombia utilizó la aspersión de glifosato, ¿no es cierto? Y luego vienen los ambientalistas y dicen que eso está dañando, ¿no es cierto?, al medio ambiente y que afecta a la población. Claro. Entonces, mire usted, la amenaza del narcotráfico es una amenaza tan complicada que lleva a la necesidad de establecer estrategias de confrontación que sean sumamente equilibradas para que como fuerzas legales no se pueda afectar ni a la población ni se dañe al medio ambiente. Pero hay conciencia en las Fuerzas Armadas, yo sé que ya usted general está en servicio pasivo, pero de lo que usted conoce, ¿hay conciencia en las Fuerzas Armadas respecto de las características tan especiales de las Galápagos a nivel de su patrimonio natural? Pero totalmente claro, siempre ha sido uno de las dimensiones de la protección constitucionalmente establecida, también la protección del medio ambiente. Entonces las Fuerzas Armadas tienen claro, y eso está claramente definido. Ustedes cogen el libro blanco, la actualización que se hizo el año anterior, y van a ver que el cuidado del medio ambiente es uno de los elementos importantes dentro de lo que es la protección y la seguridad nacional. Miren ustedes, no sé si leyeron, si yo no estoy mal, en medios de prensa, que a través de la circulación de vehículos de elementos motorizados en las Islas Galápagos matan muchas aves. Entonces miren ustedes cómo es la presencia del ser humano, la presencia del ser humano en sí mismo, ¿no es cierto?, está afectando. El turismo. El turismo también afecta. Entonces, lo que sí, creo que Russell, que era un filósofo inglés religioso que trataba de equilibrar entre la ciencia y la religión, decía que Dios utiliza la argucia para conseguir sus fines. Esto nos lleva a que nosotros pensemos y desarrollemos modos de acción alternativos que sean equilibradas, tratando de dañar lo menos posible el medio ambiente, protegiendo a la población, pero enfrentando con éxito al narcotráfico. Pero esto va a continuar, es decir, este convenio de cooperación, la ampliación del aeropuerto, ¿va porque va? Me imagino que no le puedo decir que sí, porque no soy un actor directo sobre esta situación, pero
Pero por lo que he conocido. Claro, pero por lo que se conoce, parece que va a ser así. Pero yo ya le digo, si usted no tiene la capacidad para enfrentar una amenaza, usted tiene que unirse con otros actores que enfrentan la misma amenaza y que pueden sumar esas capacidades. Y en eso está este acuerdo entre Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Miren ustedes lo que están haciendo ahora, los ejercicios que está haciendo la Fuerza Aérea para todo lo que es el control del espacio aéreo ante la amenaza de la llegada de avionetas con narcotráfico, con cargamentos de droga o con lo que es peor, con el dinero proveniente del tráfico ilegal de esos estupefacientes. Aquí tenemos muchísimas preguntas. Sí, Me perdón, únicamente una adelante. cuestión que Sí, me parece tenga la importante bondad. aclarar. Usted sabe que Estados Unidos geopolíticamente calcula absolutamente todo. No es solo el tema del narcotráfico, es un tema de control político-militar del continente. Está a puertas de invadir Venezuela, Estados Unidos. Y entonces no se puede descartar pues que ahí hay un interés militar muy claro, porque las Islas Galápagos son estratégicas, militarmente hablando. En la Segunda Guerra Mundial ya lo demostraron. Bueno, pero usted entienda cuál era la proyección de las operaciones militares en la Segunda Guerra Mundial. Entiendo, ¿no es pero cierto? aquí hay otros objetivos también, no solo lucha contra el narcotráfico. A ver, todos los países tienen intereses geopolíticos, Sin duda. sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y dentro de ese juego geopolítico a nivel mundial, cada país se preocupa por la protección de su territorio, de su población, de sus recursos vivos y no vivos. Y dentro de ese juego político se establecen estas alianzas, como por ejemplo tenemos una alianza claramente militar que es la OTAN, en donde están estableciendo una alianza entre los países europeos con, no todos los europeos, pero no es cierto, la mayoría de los países europeos con Estados Unidos para defender intereses comunes. Aquí el interés común que se está defendiendo, en mi percepción, es aniquilar aquellos grupos de la delincuencia transnacional que está afectando a la población, al territorio y a la soberanía. ¿No se puede convertir en un pretexto? No, Exacto. para mí no, créame que sinceramente no es, y no estoy defendiendo como militar, estoy defendiendo como una persona que considera, Bien. analiza cuál es la situación real que tiene o que tenemos como país para enfrentar una amenaza. Ya, aquí tenemos cualquier cantidad de comentarios general porque nos siguen a través de redes sociales e interactúan con nosotros. Este es un medio público en toda su expresión, por tanto, hacemos mucho caso a lo que nos dicen nuestros amigos y amigas. Y en efecto, desde algunas partes que incluso no se escuchan fuera del país, hay muchísima resistencia. Creería que no hay un solo comentario a favor de lo que se va a hacer. Pero uno de los elementos destacados de nuestros amigos es consultar si es que es tan grave este fenómeno, ¿por qué no construir un portaaviones en aguas internacionales? A ver, Interesante pregunta. miren, es que a lo que vamos es de que este mejoramiento del aeropuerto en las Islas Galápagos, lo que nos van a ayudar es a que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, tengan la capacidad de operar desde las Galápagos para realizar el control territorial, que ya, repito una vez Con más, soberanía, con usted decía. soberanía, y que a cambio de ese mejoramiento de esas instalaciones, lo que se da es facilidad de reabastecimiento y mantenimiento a un avión norteamericano. Entonces, este mejoramiento de el aeropuerto de las Islas Galápagos va en beneficio para las operaciones militares propias del Ecuador, no americanas. Y nosotros no tenemos entonces la capacidad para poner un portaaviones en aguas internacionales. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.